IRI. Hola gente, bienvenidos sean a su super programa cultural, no se dice qué se dice, mande. Los saluda una vez más Uriel Espinosa, Maya González, y me complace mucho, me emociona presentarles a un invitado. El día de hoy nos acompaña Gary Gómez, eso se los prometimos, era una deuda, que iban a estar aquí personas profesionales que nos dieran un punto de vista objetivo y que nos permitan informarles mejor. Ya saben que para el chisme, para reventar, Uri y yo nos damos abasto solo. Tenemos un título. Para dar y regalar, pero el día de hoy nos acompaña, antes de que, bueno, los saluden ellos, quiero decirles que Gary es licenciado en psicología, tiene maestría en filosofía, ha realizado estancia de investigación en Francia, hoy es subdirector del Centro de Estudios Filosófico-Culturales y bueno, ha sido ponente en congresos nacionales, internacionales. Y los domingos mundiales. Vende pozole. Le hace Wow. y al rato les cuento, es un muy buen amigo mío, también por eso estoy muy contenta. Entonces sí, le hace muchas cosas. Bienvenido, aplausos. Que si su tatuaje, que si su banda de rock. Que si estamos locos todos. Que si estamos locos, pero bueno, ahora sí. Uri, ¿cómo estás? Bien, bienvenidos amigos. Hoy es un programa increíble, no se lo pueden perder. Bienvenidos a esos papis, a esos mamis. Señora linda en casa. Señora linda, que si su money en la producción. Que si está barriendo, que si está trapeando, que si está lavando los trastes. Hoy toca. Ah. No, tranquilo, hoy toca hablar de bullying. Por eso, Gary, hoy toca. bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes. No, gracias por todo venir. Muy propio él. ¿Quién me vio? Y ya luego ¿Quién me al vio? final, a ver pendejos. A ver, losers. Ya buleándonos él. Bueno, puede ser, ¿eh? Podría ser. Yo que lo conozco de toda la vida, puede que en cualquier Sí, momento. pues ya los dos así Sí, sobre la nos mesa. acabe él, se ponga a bulear, no sé. Pues bueno, vamos a darle. El tema de hoy es bullying. Está fuerte. Gracias a los que mandaron las historias. ¿A ti alguna vez te bullearon, amiga? La verdad, no. ¿No? Mm-mm. ¿Salvaste de bullying? No, sí me salvé. Pero Gracias. tú salvaste a alguien de bullying. También. Sí. ¿Sabes qué? Que platicaba con unas amigas respecto a este tema que sí en mi familia, bueno, somos mexicanos, así, Ujú. todos, bajita la mano, todos aquí, es como parte de esta Chingaquerito. cultura, ¿no? Ajá. Somos jodoncitos. Pero sí, como que desde chiquita me enseñaron que depende mucho del contexto. O sea, sí le entras al coto, sí te burlas y todo, pero hay un momento en el que ya no está cool. O sea, Sí. que sabes que si ya es así, el modo incisivo y mala onda, y sí me tocó defender a gente y también me tocó molestar. O sea, si estábamos en ese mood, también le entraba. Ahora es decir, importante saber, primero, que nos expliques un poquito el bullying, cómo pasa, qué tipos de bullying hay y cómo lo podemos encontrar. No una solución, pero sí darnos cuenta en qué momento está sucediendo tanto a los niños como a los papás. Ok, sí, pues digamos como que para esa parte más formal, se comenzó a estudiar desde los 70s, ¿no? Del siglo pasado, y fue Dan Norwis quien empieza a incursionar en el asunto del bullying, o lo que hoy llamaríamos bullying, y también ahí me gustaría como hacer un poco hincapié en que deberíamos llamarlo acoso escolar, ¿no? Ok. O sea, como que siento que es también esta cuestión de traer una palabra, ¿no? Que es como un anglicismo, y transformarlo, pero para que podamos identificarlo, como dices, Claro. creo que podríamos verlo más como acoso escolar, y el Ok. acoso tendría que ser sistemático, deliberado, ¿no? Y, o sea, obviamente se hace como de uno o un grupo de personas hacia una persona en concreto, ¿no? Y bueno, pensando en este tipo de investigaciones, este psicólogo, ¿no? Comienza a estudiarlo por casos precisamente de suicidio, ¿no? O sea, Ok. también ahí tendríamos que ver cómo el tema puede ser tan serio que desde la psicología, la sociología, uno de los casos más límites que tenemos, pues es ¿no? Cuando alguien determina quitarse la vida por la situación que está viviendo, ¿no? Y en este caso, pues el bullying puede llegar a esos extremos, ¿no? Digo, está tanto la parte que vemos muy de parte de decir es cultura, es que somos de esta y otra Sí. forma, pero esto puede llegar a casos Estás bien mal, güey. mucho más. Una disculpa. No, sí, entiendo el punto. La verdad es que lo vemos muy normal hasta cierto punto, pero, Sí. o sea, esto avanza, va pasando ciertos límites y está cañón. Es por eso que, bueno, ahora es tan sonado. Y volvemos a lo de un inicio, siempre ha existido, ¿no? Pero no se veían a lo mejor que llegaran a estos puntos de quitarse la vida o al menos no se había estudiado. Exactamente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si le preguntamos a cualquier persona y hasta si le preguntáramos a nuestros abuelitos, abuelitas, dirían, pues que siempre sucedió, ¿no? Eso estaba ahí, etcétera, etcétera. Pero bueno, que siempre haya sucedido, quizá también no sabíamos cuáles eran,
pues las consecuencias, ¿no? Claro. Y el estudiarlo pues también nos ayuda a poder tener como otra perspectiva de dónde puede llegar lo que podríamos pensar en hasta cierto punto como un juego de niños, ¿no? O sea, digamos, ¿qué consecuencias podría llegar a tener, ¿no? Oye, ¿en dónde puede suceder más? ¿En la primaria, en la secundaria, en la prepa? En la universidad creo que ya no tanto. Creo que en la universidad ya como que es más... Yo creo que sí sucede, pero a lo mejor ya pasaste al punto, no sé, ¿no? En el que ya, o ya te curtieron y ya sabes, A lo o sea, mejor. no clavarte en eso, o a lo mejor sí, pero porque ya tienes tú de por sí otros rollos, ¿no? Entonces Pero es fácil. ¿tú qué sabes? ¿Tú qué le sabes a esto? ¿En dónde podemos ver estos casos donde se vea más frecuente? Pues comúnmente digamos que en este estudio se ha encontrado que principalmente como lo que ronda la etapa de la pubertad, ¿no? Pubertad, adolescencia, sabemos que también como en etapas del desarrollo, Ajá. es pues niños y niñas son mucho más vulnerables Claro. y también en muchas cosas que no están en sus manos, ¿no? O sea, por ejemplo, talla, color de piel, Todos los cambios todos los cambios que conlleva, pues crea o permite que ciertas La inseguridades deforme, se ¿no? puedan La gordita, tomar. claro, no, hay que decirlo, Güey. o sea, la gordita, la flaquita, o sea, para todo hay... Dime un apodo que hayas escuchado, que no hayas puesto tú, porque sí, no la conocen, pero sí es media canija, pero, Bueno. pero por un apodo que hayas escuchado en la secundaria que le hayan puesto a alguien, así como el cacas, güey, ¿sabes? Ay, no sé, yo tenía una compañera que sí era, o sea, voy a omitir su nombre, pero Ajá. sí era, o sea, fulanita, pipí, porque olía pipí, No pero ya más. de grande, Güey. entonces no estaba cool. Tú sabes quién eres, ay, sí, ya chingando. Y sigue saliendo. No, o sea, pero por ejemplo, eso ni siquiera estaba creativo, nada más era mala onda, ¿no? Sí. O sea, Güey, pero hacía algo creativo que venga a la mente. yo tenía a principios de la secundaria. Tú eras de los que ponía apodo, seguramente. Jamás en la vida, te lo juro, jamás. Por favor. O sea, yo era de los de que la neta me mantenía al margen, no formaba parte del bullying, pero también no solucionaba, ¿sabes? Era como un árbol. Árbol era a la no. izquierda. Sí, o sea, era de los que no... Se está limitando porque estás tú, No, entraste como de lleno a que No, luego no, está no. muy cañón, porque todos aquí ya lo conocen, o No, sea, ya no, no. vieron cómo es, Ay, o tú sea, cállate. Ay. porque, o sea, producción me está sentando la cabeza así que, por No, favor, ya. Pero bueno, entonces tenía una compañera que en la secundaria tenía mucho vellito. Entonces le pusieron la pelos. Y era muy cabrón porque era decirle a una niña, ya ponerle un apodo, ya era como muy fuerte. Pero aparte, ya decirle así en su cara, así, a ver, pelos, ella era muy fuerte, güey. O sea, te juro, a mí me causaba mucho shock. Por Pero decir- sí le decías. No, te lo juro que no, ¿Tú no? te lo juro que no. No voy a decir su nombre, ella sabe quién es. Pero, y sabes que sí nos ve, güey. Lo peor es que sí nos ve. Ay, no. Te quiero. Entonces, Pero, o sea, no tiene algo, no se quedó marcada por eso, por ejemplo. pues es que yo no te podría decir eso, O ¿sabes? sea, sí nos ve, platicas con ella y todo. O sea, yo la ¿no? veo normal, es socialmente O es un tema normal, que no se güey. menciona. Ay, sí. Así cuando... Lo de pelos, no. Así cuando... Ay, tienes un pelo, tienes un algo, ¿no? Ay. Ay, no, ya. Bueno, a ver, Pero, vamos a... pero sucede, entonces, estamos hablando que la secundaria es la parte en donde más se puede dar este tipo de cosas. Sí, digamos también, yo creo que más de forma general, ¿no? Ujú. Y también, en cuanto a estudios, he encontrado que también a veces a las chicas llegan a ser más acoso bullying escolar que a los hombres. ¿no? ¿Cómo Por crees? cuestiones estadísticas, etcétera, ¿no? Pero tampoco quiere decir que sea el indicador último, ¿no? Porque en dado caso también creo que desde la primaria hay ese tipo de cosas como lo que llegas a mencionar, o sea, de repente hasta pues muchas cuestiones ideológicas de los padres, ¿no? Hasta de clases sociales, etcétera, o de color de piel, o de diferentes cuestiones, Sí. pues ya lo vemos desde niños de primaria, ¿no? Y que están haciendo pues, comentarios despectivos, que no los vemos quizá como de forma tan seria, Ujú. pero si los repensáramos ya desde la seriedad, quizá digamos, pues sí se vería que son cuestiones que están dañando la autoestima de alguien, ¿no? Y que muchas veces quizá como dices, Wow. pues no es que realmente una persona vaya a tener, que vaya a mostrar graves problemas, Ujú. pero no sabemos a qué punto le está afectando de manera muy personal, ¿no? Es ¿Y que qué esa es la efectos onda. podría O sea, tener, no no? tenemos idea, en general, ¿no? De cualquier cosa, no tenemos Oye, idea qué tanto le afecta a una persona lo que le decimos. Entonces, estar ahí sobre algo, un aspecto físico o como dices, ¿no? Ya otras cosas. A veces los niños se molestan y lo hacemos como, ay, es un niño. Pero no, ahí es como el indicador de, a ver,
pon atención, y sobre todo aquí, ¿no? Que es espacio para papás y mamás. O sea, y pon atención a lo que están haciendo tus hijos, no lo tomes a broma, no les, o sea, habla con ellos, explícales, porque a veces sí, o sea, los niños bromean que sí, por la religión de otro niño, como dices, el color y todo. Y Güey, es como, hasta por la lonchera. Luego se bulean, neta, hasta por la lonchera. Sí. Ya me acordé de otro apodo, perdón. súper emocionado. Había una compañera que le decían las boobies de fantasma. Porque nunca le veías nada. Estaba bien culero. No, yo estoy contigo. Ay, amiga, yo Nos sé vamos lo a ir a que operar estás juntas. diciendo. Vamos. O sea, deposítenos al número. Y tú, por ejemplo, ya en este lado de profesional y que ya le sabes, pero cuando tú tuviste tu secundaria, ¿tú cómo eras? ¿Qué personaje tú eras? ¿El buleador? ¿El buleado? ¿El arboluno? ¿También como yo? Pues creo que también ahí me tocó la fortuna de no tener como algún tipo de enfrentamiento de esta manera, pero sí siento que ahora que lo llego a pensar, pues ahí hay como otra persona, ¿no? Que también es muy importante en la idea de la psicología, que se llama Philip Zimbardo, que tiene un libro muy importante que se llama El efecto Lucifer o el porqué de la maldad, ¿no? Y aunque suena muy así, no se asusten, ¿no? La idea es nada más, pues esta idea de la maldad y qué tanto hay maldad incluso por omisión, ¿no? O sea, qué tanto nosotros somos malos por omitir. A ver, árbol 1. Ay, sí. Sin echarnos piedras. Árbol. Pero, pues sí, ¿no? O sea, qué tanto yo al permitir que estén haciendo ese tipo de cuestiones, también soy cómplice, ¿no? Entonces creo que también una de las cuestiones ahí interesantes sería, pues no nada más el que está haciendo bullying es el que está cometiendo una falta hacia la otra persona, ¿no? Sino que también la persona o quien lo estamos permitiendo, también estamos poniendo como o aportando para que en lugar de que frene eso, por lo menos permitimos que siga, ¿no? Sí. Hacerse de la vista gorda, como diría ahí exacto. comúnmente. O sea, ves la situación. O sea, si la Zimbardo sí pone ese concepto ahora en su nuevo libro. O sea, no te caería mal eso en tu libro, por favor, para que los mexicanos estemos en... Güey, pero sí, y eso pasa, el ser de un testigo de omisión totalmente. No te pongas triste, Uri. ¿Viste? Ya le cambió la No, pero necesidad. ¿sabes qué? Estoy bien contenta. Me pongo a pensar en todas las situaciones que a lo mejor pasas en la secundaria y que no las asimilas como tal, sino las asumes nada más de, tiene que pasar, ¿no? Por ejemplo, al clásico que sapeaban para mandarlo por los desayunos de todos, al que le quitaban el desayuno, güey. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en la primaria, a mí un cabrón, de hecho, pues, o sea, se llama Valente. Sin llorar. Pero es que hijo de su pinche... Por ejemplo, él en la primaria me quitaba mi sándwich. ¿Sabes? Espérate. Él me quitó, y no nada más a mí, a otros cuantos. Lo golpeamos, Uri. Dime Espérate, no, espérate. La ruleta de la vida, güey. Y era era el más grandote, no solamente de mi salón, sino del A, B y C, güey, ¿no? Ok. Y entonces, güey, pues jamás te le ponías al tiro y todo. Hasta que llegó el momento, yo creo que se cansó de quitarnos los sándwiches, encontró otro motivo para seguir viviendo. Y pasó esto en la primaria, güey. Llegamos a la secundaria y lo que es cagado, él le ponían su lunch, le ponían una así, de esas botellas así de refresco gigantes, rellenas de agua así de sabor, ¿no? ¿Y entonces por qué estaba ahí molestando al próximo? Lo que es la vida. Antes, en la primaria, quitaba los sándwiches. Y luego, en la secundaria, cuando salíamos a educación física y todos terminamos la clase de educación física, corríamos y le bajábamos toda su agua y todo. Y a pesar de ser uno grandote y todo, era así como de, pues ya no hacía nada. Porque era como el rebaño. Cuando ya atacas al rebaño contra uno, pues ya como que no es así de puta madre. O sea, ya se unieron todos los buleados. Ajá. Por él. No todos los buleados, pero ahora él fue el buleado, güey. De ser el buleador y de quitar sándwich, ahora se convirtió el buleado de que le bajábamos el agua. Y ya no puede ser casi nada. Entonces, pues qué cagada es la vida, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? Ese es karma, cabrón. A la chingada. Gracias. Sí, ya está, ya quiere llorar mi amigo. A ver, vamos a tomarnos este episodio con calma. Y bueno, vamos a centrar a todas las anécdotas que nos mandaron. Gracias por mandarnos todas y cada una de sus anécdotas. La verdad lo valoramos mucho. Hay unas muy buenas, hay otras que la verdad nos dio hasta penita ajena, están muy pasadas de lanza. Y antes de iniciar, sí quisiera recordarle y que nos dieras tu punto de vista, antes de iniciar con todas las anécdotas. Un buleador o un buleado puede llegar incluso a lo que está pasando en las escuelas de Estados Unidos a matar, ¿no? ¿Cómo, como papás, cómo te das cuenta de que tu hijo es buleado? Bueno, creo que ahí sería como de los aspectos también importantes. Digamos,
para que surja esta cuestión del bullying, ¿no? También, pues podríamos, si hay este tipo de cuestiones como testigos, ¿no? O sea, podríamos decir, en estos eventos tan fuertes como lo que ha pasado en Estados Unidos o incluso en escuelas del norte de nuestro país, Claro. ¿no? Los compañeros debieron de haberlo percibido, ¿no? Las personas dentro de la institución de la escuela también en algún punto quizá algo les tuvo no nada que más haber dado porque algo, llegó ¿no? el niño con un arma, o sea, antes de eso hubo muchísimo. Pero mi Y, pregunta es ¿qué es como el rarito o qué? ¿Cómo te das cuenta de que ese compa está teniendo broncas? Los focos rojos, Ajá, vaya. Tú dices. exacto. Pues es que precisamente a eso es lo que me interesa ir, ¿no? Como que, ¿cómo podríamos verlo? Digamos, alguien que quizá no puede, incluso, no sé, podría ser alguien que se ausente de la escuela. Ok. ¿Por qué? Porque la situación que está viviendo ahí sea demasiado, pues ya que esté superando, ¿no? Todo ese tipo de habilidades, ¿no? También, pues, parece indicar que siempre hay un cierto problema en la familia, pues como de algún tipo de abandono, descuido, Violencia, que puede ser violencia. Ahí también podemos ver las dos, ¿no? O sea, digamos, quien bulea también es un foco rojo de que está teniendo problemas, ¿no? Claro. O sea, quien está haciendo ese tipo de conductas es porque está viviendo algo que está reflejando contra otra persona, ¿no? Exactamente. Quien está sufriendo bullying también puede estar viviendo algún tipo de situación, por lo menos podríamos ver que no tiene lo que llamamos como redes sociales, ya sea amigos, compañeros que se organicen, como decir, algún Yuri, profesor. Facebook, Instagram. ¿Todos? Ah, No sé. Sobre todo, pues aquí yo creo que algo que va a ayudar y que ayuda mucho a los niños, niñas, y pues también si este programa va dirigido a los padres, es Sí. eso, ¿no? O sea, el estar en contacto, padres e hijos, madres e hijos, porque de esta forma también pueden observar algún cambio de conducta, ¿no? Ujú. Que de repente algo ya no se vea, digamos, como de la forma normal, que esta persona quizá esté, pues, expresándonos, quizá, también hay que hacerle caso, ¿no? Si quiere cambiarse de escuela, o sea, tendríamos que saber el por qué o acudir con un profesional, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta forma pudiéramos evitar ese tipo de sucesos, ¿no? En la mayoría de los casos que hemos visto, o sea, si uno se mete a ver ese tipo de cuestiones, pues comúnmente todas estas redes de apoyo, como podría ser la familia, la escuela, etcétera, pues prácticamente están ausentes, ¿no? Ok. O sea, prácticamente hay pues sí un cierto abandono por parte de la familia, ¿no? O se le brindan cuestiones materiales, como puede ser un videojuego, dinero para que se entretenga, Para etcétera, etcétera. suplir. Así no me estés No. molestando, vete para allá, ¿no? Y de alguna forma, pues, como Claro. intentar, sí, suplir esa atención con ciertas cuestiones que, Ok. por el contrario, quizá hasta apartan más a los niños, ¿no? O sea, entonces, si nuestros hijos llegan y donde dicen, ¿sabes que ya no quiero ir a la escuela? Empiezan a inventarse enfermedades, de que, me siento mal, no quiero ir. Ahí hay que ponerle ojo. Si empiezan a dejar de comer, también es a lo mejor ojo. Cómo se relacionan en general, ¿no? Exacto. O sea, porque También antes es checar estabas sus con los amistades, amiguitos ¿no? y ahora ya Ujú. no. O sea, pasó Exacto. algo de que viene de él, de ella, o que le hicieron, o que no, que a lo mejor está reaccionando. Ahora- Está cañón. Pregunta para el panel. Cuando un niño o en la secundaria empieza a escuchar como música, por ejemplo, heavy metal y todo eso, Allá. también es cuestión de que le pongas atención o solamente es de un gusto en particular, porque realmente hay mucha gente todavía que tiene muy satanizado el de, no, si ya empieza a escuchar rock, ya, o se empieza a poner playeras negras No, y todo eso sí eso. está mal. Evidentemente. Eso sí, la verdad es así. Playeras negras, entonces eso también hay que tener como foco rojo o solamente es un gusto. Pues yo creo que por eso es lo importante del diálogo, ¿no? O sea, incluso como desde lo que veíamos de un niño pequeño, ¿no? Si le dice algún comentario negativo a otra persona, tendríamos que pensar, bueno, ¿de dónde lo escuchaste? ¿Por qué lo dices? ¿No? Como que qué es lo que a toda conducta le antecede una idea, ¿no? O sea, ¿de Ok. dónde viene esa idea y por qué está generando la otra, ¿no? De repente, por ejemplo, se ha dado mucho esta idea, ¿no? Como de echarle la culpa a los videojuegos. Pero de repente, en la misma semana que sucedió esto en esta escuela del norte, había en otro estado de México niños armados por parte de ciertos pues, grupos organizados, ¿no? Sí. O sea, aquí decir, la violencia está en los videojuegos, pues no, o sea, realmente no es que sea, ¿no? O sea, ahí también a veces tenemos mucho esta idea de, en psicología, lo que se llama como modelos de rol, ¿no? Ujú. O sea, ¿a quién admira de repente un niño?
y porque podría imitar ciertas conductas, ¿no? Aquí lo más peligroso podría ser, quizá, no sé, de las series que ven los papás, ¿no? O sea, porque podría haber más violencia ahí que en cualquier canción que pudiéramos ver del grupo de música que les no guste, llegas a más, ¿no? O sea, por más que esté violenta o corrígeme si no, una canción, un género, porque sí es real que tienen un proceso en la cabeza y una reacción, ¿no? O sea, la música puede motivar, puede calmarte, pero por más que una canción, o ese es mi punto de vista, te llegue a alterar, no trae toda la historia, la trama y todo que puedes llegar a percibir, a meterte, como dices, en una serie, en una telenovela, que luego todavía hoy en día hay señoras que se sientan con sus chamacos a ver telenovelas, ¿no? O sea, donde hay... Sí, donde hay de todo, ¿no? O sea, hay violencia, con sexo, con delitos, o sea, hay muchas cosas que deberíamos prestarle más atención y ver que a lo mejor usted está bien metida aquí viendo la novela, pero pues están viendo y están pensando que es algo que se puede imitar, que uno puede aspirar a hacer esas, ¿no? O sea, todavía un niño no tiene el criterio para saber, a ver, esto está en la tele y ya, ¿no? O sea, entonces creo que es ir más allá y como dicen, ¿qué hay detrás? O sea, si te gusta este género musical, me reí porque, bueno, les decía cuando presenté a Gary, que es mi amigo de toda la vida y él tiene una banda de metal. Y golpeamos gente. Conocida internacionalmente, pero... yo les quiero compartir, porque aquí también nos balconeamos nosotros, no solo que cuando mi hermana y yo empezamos a llevarnos con toda esta bolita de amigos rockeros y todo, pues obviamente mis papás sí era como de, ¿qué pasó aquí? No, hombre, ahora mis papás adoran a todos mis amigos y permanece, ¿no? Esa amistad de muchos años, desde chiquitos, pero... pues yo creo que ellos hicieron, o bueno, ahora se los aplaudo, esto, ¿no? El decir, ok, o sea, sí te gusta, pero pues yo me fijo si tú sigues siendo la misma persona, ¿no? Si cambias tus actitudes y todo, o sea, si no va más allá de un gusto o de que frecuentes a personas con estos gustos, no pasa absolutamente nada y no le debes enseñar a tus hijos tampoco a cerrarse y a que sigan con estos prejuicios. Ese es Estoy totalmente de acuerdo, así que por favor escuchen música, escuchen rock, escuchen Molotov. Y dejen de ver La Reina del Sur. No tan pesado, dejen de ver La Reina del Sur. Bueno, vámonos con las anécdotas. Muy bien, bueno, vamos a iniciar con todas estas anécdotas. ¿Te quieres arrancar o me arranco? Dale. Ok, ¿cuál nos echamos primero? ¿Cuál? Pues nuevamente volvimos tratamos de elegir como que hubiera de todo para poder preguntar y ir sacando ahí. Yo creo que una levecita. Ok, empezamos muy rudos, aquí. Vámonos con una levecita. Esta nos la manda MG, solamente pone eso y pone La Gorda. Ok. Desde entrada ya se suena fuerte. Ok, dice, me llamaban gorda en el colegio, tanto niñas compañeras de clase como algunas profesoras. También en la calle. Recuerdo un día, con 6 o 7 años, imagínate cómo se le quedó grabado, güey. No. Con 6 o 7 años, que la profesora me mandó a leer un fragmento de un libro diciéndome, venga, tú la gorda, lee. Así, días tras días. Crecí sabiendo que era gorda y pensaba que no valía lo mismo que otras niñas, porque no querían jugar conmigo. Güey, qué triste, no mames. Había chicas de mi colegio también, vecinas del barrio, que me insultaban cuando pasaba por su lado y no me dejaban entrar en ciertas calles de la zona porque era donde ellas jugaban. Una vez, guau, esto está fuerte, güey. Una vez quise subirme a los columpios de metal del patio vecinal, pero el portero salió rápidamente y me dijo que estaba demasiado gorda para montarme y que los iba a romper. Saludos, Maya y Uriel, espero salga mi experiencia. Bueno, o sea, también si no le daba el calibre para... Ahí sí, ¿no? Sí iba a afectar los juegos. Mira, muchas gracias por compartirnos. La verdad es que yo creo que historias como esta es de lo más común. O sea, suena súper feo, suena... Pero, a ver, arráncate, Gary. O sea, yo quiero decir algo... También para que me corrijas si no, porque además hoy soy mamá, ¿no? Entonces... Y gorda. También y gorda, ya pasé por ahí, amiga. No, este tema también, bueno, Gary no tiene hijos y yo también quería puntualizar esto porque a veces yo creo que es un tema que cambia muchísimo la perspectiva cuando eres papá o mamá, ¿no? O sea, de verdad yo lo he llegado a platicar con amigos o amigas y nos reímos o decimos, hijo de eso, igual, ¿no? Así platicando historias de nuestra escuela, de nuestros amigos. Y ya cuando llega el tema, o sea, tienen hijos, y ya cuando llegamos a ese punto es como,
No, o sea, y sí, o sea, me han contado historias a mis hijas, pues no les ha tocado, están chiquitas todavía, pero me han contado historias así de hijos, de amigos, y me da un coraje, o sea, porque ya lo ves diferente, o sea, ya dices, neta, se hacen eso entre niños, y te da un coraje, así son niños chiquitos, dices, pinches chamacos, ¿por qué hacen eso? Entonces, bueno, hoy está padre que sea también la objetividad incluso en eso, ¿no? O sea, ya tocó el tema de que neta hay que poner atención, y los focos rojos, que hay... Se puede llegar hasta el extremo más cañón de que las personas se quieran quitar la vida. Sí, pero neta, ahí voy con mi punto de vista muy personal. O sea, es algo que desde tu casa, o sea, no sé si estoy mal. Yo pienso que sí, la sociedad ya está muy loca y lo que quieras. Pero tú tienes que preocuparte porque estén seguros y fuertes y todo en tu casa. No tienes que preocupar si en la escuela lo van a molestar, o si, ay, o sea, de verdad he visto mamás que es así de, ay, no, es que está gordo, y, o por ejemplo mi papá nos decía, es que, o sea, no las voy a dejar que estén gorditas porque van a sufrir mucho, y mi papá lo decía. Y sesiones doble de vomitar. Y obviamente mi mamá era así de, oye, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿eso qué importa? Y así, y mi papá decía, no, ok, o sea, a ver, primero, pues, por salud y todo, por salud y todo, pero él sí lo decía, o sea, entiendo ahora su punto, que era como de verdad, cuidado, van a quedar más vulnerables. Entonces, bueno, el comentario no va dirigido a que, a ver, cuiden a sus hijos que no sean gordos para que no los molesten, no, pero sí de cualquier aspecto, incluso hay gente que tiene una enfermedad o, ¿no? Una limitación física no, pero y todo, ¿sabes qué? Y no está en tus manos. Pero, o sea, sí los cuiden de que no, o sea, sí, tengan sobrepeso, güey. Pero no por eso por salud, no le hagan caso, está pero super, es que me eché una santa, no, cuiden a sus hijos que no tengan sobrepeso, pero es importante que nos digas acerca de la nota, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver en este caso? Pues es complicado, ¿no? Porque en realidad no podemos generalizar como de cierta forma, porque también pues una experiencia aislada no es lo mismo que exactamente tomar un caso, sí. Y creo que entonces como que hay como ciertas generalizaciones de las cuales sí podríamos obtener información, ¿no? Y creo que algo importante es, pues bueno, si hay una autoridad como es una maestra, yo creo que eso incluso el día de hoy pues es por eso también importante que haya esa regulación, ¿no? O sea, una maestra no debería de describir con ese tipo de palabras o etiquetas a sus alumnos, ¿no? De entrada, eso sí creo que es muy importante, e incluso por eso la comunicación de los padres y los hijos, ¿no? O sea, porque el decir, mamá, papá, mi maestra me llamó de esta forma, ya sería un foco rojo de que esa autoridad le está permitiendo también de alguna forma que todo el grupo... Tienes que intervenir, o sea, porque le estás dejando en sus manos y no tiene la cabeza para saber que no puede hacerlo así, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, digamos, ahí creo que hay una cuestión de autoridad que no se debe permitir, pero que, de nuevo, nos vamos a la cuestión histórica, pues sí, la escuela quizá, incluso como nosotros la conocemos o como la conocieron nuestros padres, está cambiando y afortunadamente que se está cambiando de formas positivas, ¿no? Ahora, aquí el problema es también los límites, ¿no? O sea, digamos, también parecería que de repente ya hay hasta niños tan empoderados que ya están acosando maestros o maestras. Tampoco, ahí siempre el problema de los límites va a estar también la producción, muy, sí, eso, ¿no? Sí, cierto. Sí, no, de eso hablamos, o sea, porque difícil, ¿no? Ahora dicen, es que, las generaciones de cristal, ¿no? Y que ahora ya, o sea, ¿hasta qué punto? Tú dinos tu punto de vista, o sea, ¿hasta qué punto es real eso? Y ya también hay como niños aprovechan, o sea, los niños son súper inteligentes, o sea, eso también está cañón. Vienen queda de peor. Ya, estas ojeras. No, de verdad, los niños son súper inteligentes, lo hemos mencionado en mucho, ¿no? O sea, ya hablamos que sí de berrinches, que sí de muchas cosas, y de verdad los niños están a veces un paso adelante. Entonces, ¿cómo también diferenciar eso? O sea, yo pensaría que es parte igual de conocer a tus hijos, porque pero... estamos hablando de bullying para los chavos, incluso para los papás, pero también a veces sufren bullying los maestros, ¿no? Que son el de, pues, que si no me pone 10, pues mi papá... Me voy a ir a quejar y... Ajá, no, que me tocó, ¿no? Ay, no, güey, sí pasa, la neta sí pasa. ¿Cómo poder contrarrestar este tipo también del bullying hacia el adulto? Bueno, de nuevo, es que ya son como muchas cosas, ¿no? Ya sé. Pero vamos no, es que queremos... Pero vamos a intentar tomar una por una para que podamos ver esa situación, ¿no? O sea, primero la gordita. Te quiero. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, no referirnos a las personas por sus características físicas que no pueden controlar, ¿no? O sea, si por ejemplo... muchas veces que están en ese momento exactamente fuera de su alcance, ¿no? O sea, porque si alguien me dice, ¿no? Gordo, flaco o lo que sea, en este momento yo no puedo cambiarlo, ¿no? Quizá puedo proponérmelo, quizá puedo decir por cuestiones de salud o por cuestión física,
quiero Pero ya es un transformarlo, hecho que ya está. pero en este momento no voy a poder hacer nada, ¿no? Y si los papás, por ejemplo, agarran y dicen, a esta chavita en particular, le dicen, desde chiquita le dicen, gordita, pero con cariño, no de forma despectiva. Y luego se la toman para hacerlo despectivo el gordita. ¿Qué sugieres tú? Que quitemos esos motes de gordita, flaquita, aunque sea con cariño, y decir fulano, sutano, perengano, o cómo manejarlo. Es que sí, esa es una cuestión también muy curiosa del Relativo, lenguaje, ¿no? Ajá. O sea, porque también de repente hay quien dice, ¿no? Yo sí, entonces le digo, no sé, a mi pareja, ¿no? Flaquita o gordita, está bien, Ajá. porque es de cariño, ¿no? Ujú. Pero ¿en qué momento esa misma cuestión de cariño podría, como el lenguaje tiene esta multiplicidad, Ajá. ser una ofensa, ¿no? O sea, no hay como un límite de decir, bueno, Claro. en este momento exactamente, en otro. Entonces también, pues bueno, eso ya es como muy de la relación. Realmente pero- no lo hay, o sea, sí lo hay, ¿no? Es como tú sabes en qué punto te lo dicen. ¿Por eso te la vas a poner al pedo? Dime, No, güey. es No, que el o sea, chiste es aprovechar que está aquí sí. y de verdad muchas veces tenemos, o sea, aquí este es el punto, ¿no? No cerrarnos a que, porque Claro. yo pregunto, o sea, este es mi punto de vista, Ahora, pero dime hasta, No, o sea, hasta qué es la, grado sí. o sea, es algo que llamamos como pragmática, ¿no? O sea, cómo decimos las cosas, ¿no? Exacto. El cómo decir las cosas Claro. le da un sentido a las palabras. Sí. Entonces, la palabra, ¿no? Decir así, e incluso, no sé si cuando le dicen a los niños, no sé, chaparrito, etcétera. Pero podría ser también en un sentido irónico o delgadito o gordito, Sería gordita. bueno intentar, porque aunque sean entonces- pequeños, perdón que te interrumpí, aunque sean pequeños, intentar explicarles esto, o sea, ver qué sientes cuando ¿no? Para que no Ujú. caer como en ese simplismo o en ese, o sea, de ser súper radicales de me dijo esta palabra y ya no. O sea, a lo mejor enseñarles desde que sean chicos. Sí, ese es el ¿Qué problema. sientes? ¿Cómo te sientes Ujú. cuando te dicen eso? Que me refiero como con los límites, ¿no? O sea, digamos, esos límites son muy variables y tienen mucho que ver con esta idea del sentido, ¿no? Y ahí en lo que estaban comentando desde la idea del caso es algo que a mí me parece muy importante, que hay un autor que se llama Emmanuel Levinas que dice, hay que pensar en el otro como un yo. O sea, todos somos un yo, pero el otro también es un yo. Entonces, aparte de lo que me parece que es muy importante que dices, ¿no? De tener este tipo de cuestiones fuertes y bien arraigadas en casa, también nos vamos a enfrentar con múltiples personas que tienen una educación totalmente distinta a la que tenemos en nuestra Claro. casa, ¿no? Sí. Y entonces, yo simplemente creo que tendríamos que procurar en los niños y las niñas que tengan el respeto al otro, porque el otro es un yo, ¿no? O sea, Muy simplemente bien. de qué forma te refieres a la otra persona, porque esa persona, por lo menos si no piensa como tú, quizás sí siente en algún sentido, ¿no? De forma similar Claro. a ti por ser humana, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Porque de repente creo que esta cuestión del acoso escolar es muy común que incluso Sí. haya padres que digan, pues es que eso forma carácter, ¿no? Sí, Así a mí se me no, educó no. y etcétera, Y etcétera. si no te agarras a chingadazos, también no te formas carácter, ¿no? Es que sí, hay muchas Güey. cosas que se vienen Y arrastrando. digamos de ahí se recurre a la violencia, ¿no? Entonces Claro. ya no hay como le Una estás cosa, fomentando. una cosa lleva a la otra, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a esta amiga gordita? Y yo, dale, ¿no? ¿Tendría que ir a terapia a fuerza? Pues exactamente, esa es otra de las cuestiones también interesantes, que así como vemos los casos extremos, también en algunos aportes de la psicología se ha encontrado que hay algo que se llama resiliencia, ¿no? O sea, antes se hablaba del concepto de trauma, que trauma quiere decir como una ruptura, ¿no? Ajá. Pero entonces esta idea de ruptura o trauma parecería que marcara la vida de una persona totalmente, ¿no? Al contrario, la idea de resiliencia es la idea de que, digamos, como una liga tiene esta capacidad, ¿no? Que tienen ciertos materiales Sí. para transformar su forma y regresar a la forma original. Ok. Esto también sí es algo importante, ¿por qué? Porque eso se debe a que hay redes de apoyo fuertes, ¿no? Y estos son amigos, familia, instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no todas las personas van a terapia por este tipo de situaciones, ¿no? Quizá hay personas que lo superan de otra forma, ¿no? Quizá hay Tienen personas para que... dónde voltear, de dónde tomarse para poner, incluso ellos mismos, ¿no? O sea, solo trabajar en eso y pueden sobrellevarlo. Oye, pero pueden- pobre morra, o sea, le tiraban en la escuela, le tiraban en el barrio. Bueno, hasta el pinche conserje le tiraba, güey. O sea, pobrecita, traía un letrero en la frente de chinguenme más, güey. Y es que yo creo que también como este tema de la predisposición, ¿no? Porque a veces si hay algo que a ti te está afectando, o sea, prestas más atención Sí. y estás más, o sea, estás más sobre lo mismo. Entonces yo creo que también ahí, bueno, lo que yo le diría a ella así de compas, no tanto, Ajá. o sea, pues qué bueno que ahora lo puedes ver como algo que ya, ¿no? O sea, nos lo compartió como algo que ya pasó.
Y al final, yo creo que podrías rescatar el pensar, bueno, en ese momento a mí me afectaba, me lo decían en la escuela y todo, y todavía pasaba, o sea, esta onda que voy y me voy a subir al columpio, y este brother se le hizo sin decirme que no, pero como algo que tú ya sabes, y por algo nos tuviste la confianza de compartirnos, ¿no? O sea, que era algo que en ese momento tú traías, que te afectaba, que se portaban mala onda y que sí te calaba, ¿no? Entonces, pues bueno, qué bueno que ya pasó, y como dice, hay mucha gente que lo sobrelleva y todo, y yo creo que todos tenemos algo que en su momento nos afectó, y bueno, pues buscas, ¿no? De dónde agarrarte. Yo lo que le puedo recomendar a esta amiga es métete al gym, ponte bien buenota, cabrón, y ahora diles, aquí está tu gorda, cabrón. ¿Cómo ves? Y no te lo vas a comer. Güey, es lo más chingón, la neta. Güey, ¿a cuántos no nos tocó tener la compañerita gorda que en la universidad, wow, se puso bien sabrosa? O lo contrario, los que eran los bonitos y luego te los encuentras y te decepcionan. En un taxi. No te quedas. Vámonos con la siguiente nota. Les digo que se quiso hacer, es mustio, pero ya sabemos cómo es. Vámonos con la siguiente nota, te toca, arráncate. A ver, hola, es quisiera que, güey, compartir. son cartas, o sea, Esta está cortita. Quisiera compartir nuestra historia con el bullying en Anónimo Porfis. A mí desde la primaria me molestaban mucho, siempre fui blanquita y chaparrita, entonces me decían cosas como Gasparín, enanito y cosas así. Obvio sentía feo, pero ya grande lo veo de manera diferente. Igual soy más fuerte a ese tipo de comentarios. Pero desde que soy mamá, lo que les decía, la cosa volvió a cambiar. Mi hijo en tercero de kinder sufrió bullying por parte de sus compañeritos. A mi hijo le hace daño asolearse mucho, entonces para su clase de deportes usaba gorra. Ay, perdón, me perdí. Sus compañeros le decían que estaba muy morenito para que se estuviera tapando y le aventaban la gorra de un lado a otro. Llegó un punto en el que preferían no llevar gorra. Al escuchar esto, obviamente mi estómago se revolvió y sentí que casi iba a darles una cachetada a los niños. Pero bueno, me calmé y logré hablar con las mamás de estos niños y se calmaron las cosas. Estoy consciente que no voy a poder estar ahí siempre para protegerlo y solo me queda enseñarle a defenderse. Explicarle que hay personas cero empáticas. Ojalá no tenga que pasar por otros tipos de disgustos. Como papá nos toca estar siempre pendientes de nuestros niños. Saludos. Muchísimas gracias. Y pues mencionó empatía, ¿no? Que es algo que escuchamos muy a menudo y que a veces no sabemos transmitirle eso a nuestros hijos. Era lo que nos mencionabas. O sea, sí, hay que hacer fuertes a nuestros niños, pero también hay que enseñarles que hay otras personas con otras ondas en su cabeza, con otra educación, con otras batallas, ¿no? O sea, con otros pedos que demonios. Entonces, tiene así, porque desde chiquitos, pues cada quien va teniendo sus ondas. Ahora, algo que comentan aquí es, esto fue en kinder, o sea, nosotros habíamos tocado secundaria, primaria, esto fue kinder, cabrón. Y luego el tema 2, ¿hasta dónde uno tiene que aguantar para defenderte? O sea, ¿cuál es tu límite para decir, bueno, ya te pasaste de sabroso, cabrón? Ya estuvo. ¿Cuáles los límites? Y en kinder. Pues creo que eso también es algo de lo... no hay exactamente así un límite, ¿no? Esclarecido, pero sí creo que pues sería una cuestión importante de inculcar quizá a los niños desde casa ese tipo de cuestiones, ¿no? Y también quizá desde la relación que tenemos con las otras personas, ¿no? Muchas veces se habla sobre todo, digamos, como estas cuestiones de comunicación, de asertividad, ¿no? Y bueno, creo que en México de repente hasta es un poco difícil porque hay muchas veces este tipo de querer quedar bien, pero antes de quedar claros, ¿no? Entonces creo que muchas veces hay que ser como muy claros en el lenguaje y expresar las cosas que están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, quizá esto no me parece bien, ¿no? Y desde que esto no me parece bien, o tener la capacidad de decir no, va a ayudar mucho a niños y niñas como una gran herramienta de poder delimitar ciertas cuestiones, ¿no? O sea, simplemente quizá esos niños podrían haber sido sus amiguitos, ¿no? Antes de que sacara la gorra, ¿no? Y después de la cuestión de la gorra, simplemente por verlo como un otro, como a ti eres diferente, ¿no? Ese diferente me causa un impacto, ¿no? ¿Y qué hago para eliminar el impacto? Pues te molesto o ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso es totalmente negativo, ¿no? Pero en este caso, pues, lo que tendríamos que inculcar también es el que ese niño, esa niña, pueda delimitar como esto ya no lo acepto, ¿no? Aunque sean mis compañeros, aunque sean incluso, se llamen mis amigos, e incluso, pues la idea más importante sería en una institución escolar, pues tener el apoyo de las maestras, de pues de todas las personas que conforman esta institución, ¿no?
y de ahí pues saber qué es lo que está sucediendo en este tipo de situaciones, ¿no? Porque digo, pues bueno, al final también para alguien puede ser algo trivial, ¿no? Así como que, pues solamente estaban jugando, pero no estamos viendo todo el impacto. Son niños, que al puede rato se tener vuelven a hablar. de nuevo ¿no? de conflictivo, ¿no? Oye, entonces, para decirle a todos los papás y mamás, la primera instancia cuando están molestando a tu hijo es ir con la maestra. O maestro Yo creo con el niño. O sea, yo creo primero decirle al niño, oye, relájate un chingo, ¿no? Ya no me está gustando no, esto. con tu hijo, yo pienso. No, Con tu pero- hijo lo más. A ver, Ni en China te sentiste así tan agobiado de cuando te abordaban y cuando... A ver, Perdónanos, Gary. a ver. Primero, están bulleando a tu niño. ¿Qué se le recomienda a tu niño hacer cuando lo están bulleando? ¿Cuál es la primera instancia? Hablar con el otro niño que lo está bulleando y decirle, ¿ya estuvo? ¿Ese es lo primero? es que ahí también entraríamos otro problema, ¿no? Digamos, un papá de repente No, yo reclamándole digo a que un no. niño, Ajá. podría haber un No, problema, ¿no? O sea, tú le dices a tu hijo, si te están molestando, dile al niño que te están molestando, basta. Esa es la primera instancia, ¿no? Decirle a tu buleador, tu niño, le dices a tu buleador, ya, esto no me está gustando. No funciona, te sigue molestando. La segunda instancia que debe hacer el niño, ¿cuál es? ¿La maestra Pues podríamos pensar, o los papás? Es que cada depende de situación, un cada buen, caso ¿no? De va a cosas. ser distinto, ¿no? Así en la Entonces, uni, así te voy a ir a hablar con el que te está molestando. No, o sea, depende de todo. Quizá un primer momento sería ese, ¿no? O sea, Ajá. el tener una, pues una buena relación, yo creo, padres-hijos, eso va a ser también muy importante porque entonces podrían darse cuenta, ¿no? De cualquier cambio de actitud, etcétera, ¿no? Ahora, si se dan cuenta de ese tipo de cuestiones, Ujú. pues se esperaría que hubiera la confianza para platicarlo, ¿no? Por eso también es importante la confianza desde antes de que surja una situación así, ¿no? Ok. Porque si de repente un padre es violento o algo así, quizá los niños incluso por temor a la reacción del padre prefieren no decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces también ese tipo de actitudes, digamos que son como una red de situaciones Ujú. que se va tejiendo, ¿no? Ok. O sea, el papá que regaña, ¿no? ¿Cómo te molestan? Pues, ¿qué? ¿Eres maricón o qué? O sea, lo hay. Y tú Pues relájate muchos un chingo, padres, ¿no? Que también, por ejemplo, yo recuerdo así como en la primaria muchos que decían, ¿no? Es que si tú no le ganas, yo te voy a golpear a ti. O sea, los padres estaban amenazando Exacto. a los Ay. niños para que fueran más violentos, ¿no? Entonces, todas esas son Sí. como cadenas de violencia que Sí, no nos sí, damos sí. cuenta y que están muy normalizadas. ¿Por qué? Porque parece entonces que esa es la actitud que se debe tener, ¿no? Y prácticamente lo que estamos haciendo es lanzar al niño a que resuelva como pueda Ujú. esa situación, ¿no? Y ahora, Y ya dependiendo de sus vulnerado, ¿no? características- Ya, o sea, ya con esta onda que si le está afectando, ya de por sí está en desventaja, porque no puede. Ahí es cuando yo creo que entran los papás y tienen que tener la cabeza fría, ¿no? O sea, de todo, para no de, no, ese niño yo voy a ir a pelearme, como dicen sí, en la claro, historia. que O sea, estuvo a pues dos. sí, yo también lo creo, o sea, obviamente tú Te cuidas a hierve tus la hijos, sangre, claro. obviamente te enojas y pierdes de vista que, a ver, son niños, todo esto que ya nos dijiste, ¿no? O sea, ese niño seguramente tiene algo en su casa, está mal, ¿no? O Sí. sea, ahí hay un desorden de algo. No sabemos de qué, pero entonces no te lo tienes que tomar personal. Tienes vamos hasta ahí bien, o sea, tener la comunicación con tu hijo Sí. para que pueda decirte real cómo se siente y todo sin que tú ni lo ataques ni nada, o sea, lo sepas llevar. Y dos, pues ver, o sea, cómo mediar la situación bien, ¿no? Ahí va a depender de la edad, ¿no? O sea, a lo mejor está en kinder, pues sí, Sí. claro, o sea, Y- sabe que usted no está poniendo atención en esto, y si no van a intervenir bien, pues entonces hablar yo creo que hizo bien, o sea, si se trataba de kinder y ya eran como que los niños y todo, pues desde los papás, Ujú. porque al final los papás son los que tienen esa responsabilidad, más que los maestros. Y creo que los golpes es la última instancia, ¿no? ¿En No, qué no existe. sentido? Ay, sí, Para no existe resolver esa un opción. problema de bullying, los golpes. Digo, no creo que sea, no sería Tú una defender. sugerencia, ¿no? De No, igual no, Creo que forma, es un sería extremo la- al que pero se creo que llega. sería el último, como el en ese tipo de situaciones, ¿no? de Y creo que defenderte. Mariana nos podría decir más esa idea de incluso, no sé, esas cuestiones como el karate y demás, ¿no? Que es como, no es algo para agredir, ¿no? Sino que es algo al Sí. contrario, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto, Ujú. si la integridad de alguien se ve en algún punto amenazada, pues bueno, es una última, como el último recurso, Exacto. ¿no? Claro, Pero pues esa somos- es la Para diferencia, defenderte, ¿no? claro. Es muy diferente un último recurso a que sea la primera herramienta para resolver un problema, ¿no? Porque Sí. también esa es la otra parte, ¿no? Sí. De repente quien quizá en algún momento supera el acoso escolar con violencia y entonces lo hace su única herramienta para resolver todos los problemas, ¿no? Sí, Estoy de lo acuerdo. menciona Gary porque yo practico karate, friends, para los que no lo saben. Practico karate desde hace muchos años y esto lo mencionan mucho en la filosofía de las artes marciales, ¿no? Que es para defenderte, que no es para. Pero defenderte
O sea, no sé qué cada quien se imagina por defensa. Es que cada quien tiene su Pero concepto de defensa. Pero por defensa, o sea, al menos se trata de estás en peligro, una persona te quiere hacer daño, te secuestraron, entonces sí, o sea, intentas todo antes de permitir, ¿no? Que ¿Te quitaron que se tu paleta de aprovechen ti. hielo? ¿Se vale? No se vale es que me estoy defendiendo porque me dijeron algo que no me gustó en la escuela y les voy a pegar. O sea, y yo creo que no es la última opción, yo creo que no es una opción. O sea, los golpes porque somos seres pensantes, porque también hay autores que lo dicen, ¿no? O sea, llegas a eso porque entonces no tienes que contestar, no tienes cómo solucionarlo de otra manera, ¿no? Entonces, como animales, y no se trata de eso. Yo creo que esto es algo a lo que se llega, y pues, igual que con las palabras, si ya intentaste y no se está, o sea, está fuera de control, Es que pues estos claro, te están animales no agrediendo, pues te entienden. vas a defender. Güey, Eso es diferente. que hay pero no que es hay unos forma. compañeros que neta dices, por más que le expliques, a ver, mira, te voy a explicar, amigo. Si tú me estás diciendo, no, joto. Oye, pero es que joto significa... No, eres un joto. O sea, bichos animales no entienden, güey. O sea, a Es veces... que también Creo que sería como esa delimitación, ¿no? También, por Sí, ejemplo, exacto. ¿qué vamos a ver? Es de nuevo, ¿no? Como qué vamos a entender por lo que llamamos bullying o acoso escolar, pues una cuestión sistemática, repetida, etcétera, etcétera. O sea, que ya te agarraron de... Sí, porque eventos así, pues incluso hasta en situaciones de amistad en la adultez o cuando quieras vas a ver que alguien le puede decir o le va a llamar de una forma a otra persona. No, hombre, vas etcétera, manejando, etcétera, ¿no? vas manejando y ya te están pendejeando. O sea, porque pasa. O sea, a veces y la riegas, o a veces aunque no la riegues, alguien se te metió y todavía te lamenta y todo. O sea, pero eso no es algo sistemático, no es que ya te agarraron de bajada. O sea, esto es algo que se dio y pues que, ¿qué puedes hacer? Quitarle la atención a eso, ¿no? Clavarte y pues ya, te sigues de largo. Pero ya esto del acoso, pues ya es Sí. otra cosa. Pues bueno, Marca, ¿no? vámonos a leer la última anécdota de este programa. Y bueno, aquí nos ponen Anónimo. Es la última y nos vamos, señores. Es que pone, lo voy a leer literal. Yo no tengo una personal. Es que neta, así ponen así. Miren lo que yo sufro a veces. Ay, ya. Yo no tengo una persona tan interesante en mi salón de bachiller y secundaria. El bullying era el día a día, pero lo normalicé. ¡Wow! O sea, ya me están zapeando y ya es como voy por mi tanda de zapes diario, ¿no? A ver, hay que seguir escuchando. Normalicé, tanto que no creía que era bullying real, pero creo que hubo gente que sí le afectaba, como el Conchito o personajes así que no se adaptan, creo que la pasaron mal. Pero en general, güey, es que a Saludos, veces... Conchito. Sí, Allá. Conchito, güey, que ay, se me tomó un café. Pero en general todos sufríamos bullying extremo. Extremo es extremo. Güey, pues que ibas a la técnica 43 o qué chingados. Saludos a los de la técnica. Perdónenme, amigos, es que Pone aquí... Uri se deja llevar. Güey, pero es que pone... Sufríamos bullying extremo, pero extremo, güey. Rompían mochilas, destrozaban libretas con firmas, robaban desayunos, orinaban en globos y los aventaban en las mojadas, rompían guitarras. Una vez llevé el árbol de Navidad para el salón y lo lanzaron por la ventana. Güey, qué pedo. ¡Qué Güey, bonita! Sí, es que creo que lo que no... Pero mi árbol de Navidad... Creo que lo que ella no sabía o lo que esta persona no sabía es que estaba en un reclusorio. Entonces, ella estaba en un reclusorio y ella pensaba que era una escuela. Entonces, o sea, era algo en extremo rudo y no podías hacer nada. Nadie hacía nada. Y creo que nadie se lo tomaba en serio. Era como de, puta madre, ya rompieron mi mochila. O puta madre, ya me robaron la libreta. Y así. Pero creo que no estaba bien. Pues no estaba bien. Ponían a todos siempre apodos siempre despectivos. Pero a todos nos tocaba. A todos. No había alguien en específico que lo planeara. Sino era como la personalidad del grupo. A mí me tocaba por mis cejas. A otro por otros defectos. Pero personalmente no lo viví traumático. En mal plan, sino que ya estaba acostumbrada. Pero supongo que obvio si hubo gente con daños colaterales. Estaba muy mal, pero no la veía tan grave como ahora que lo cuento. Sí, creo que podría concluir que sí era bullying porque se metían conmigo, tus cosas y así, pero no nos dañó a la mayoría y fue parte de la vida, de un juego muy pesado. Pero a las personas que sí sufrieron de alguna manera, ese sí era bullying malintencionado y creo que eso debería parar. Uno, aunque quisiera que no le tocaran, aún así me tocaba, pero era como adaptarte o morir.
O te aguantas y te ríes o de plano sufrías. Entonces todos elegían reír y ya. Triste historia, amigo. Estabas de la chingada. Esta historia nos la compartió Güey, ¿qué pedo con Itza. esto? Saludos, Itza, y gracias por compartirnos. Pues, Está de nuevo, bien creo jodida, que ¿no? en realidad lo que veríamos es que son, o sea, de repente en una preparatoria, supongamos, tienes personas entre 15 y 18 años Ujú. que no estoy a favor, ni soy la persona más de que le encante la disciplina, ¿no? De ese tipo de cosas. Pero tienes un grupo quizá de 300 personas y si no se controla, o sea, también ahí creo que puede ser más un problema de la escuela, ¿no? O sea, realmente durante todos esos eventos que sucedieron, ¿dónde estaban los profesores? ¿Qué pasaba con los directivos, prefectos? Imagínate etcétera, en la etcétera, pinche oficina de los profesores, los profes. No, sí está cabrón, sí andan Es muy que mal los chavos. Por más, yo lo que entendí o cuando dice era la personalidad del grupo, diciendo que ya no se quejaban ni nada. Pero por más que no vayas y te acuses, o sea, si los maestros están al pendiente, o sea, ¿cómo no se van a dar cuenta si había mochilas rotas, o sea, si ya era como todo, o sea, Ya todo nada- así como lo menciona, y los maestros se tenían que haber dado cuenta. Ya nada y- más faltaba un cuerpo ahí. Ay, sí, Neta, te- ya nada ya. más lo brincaban y No, todo, y, güey. y cuando tú tienes el miedo de, no manches, o sea, me reportan, me castigan, me expulsan, pues obviamente te limitas más. Entonces yo creo que sí, ahí tiene mucho que ver. Consecuencia con... Claro. Sí, desgraciadamente siento que ese es el tipo de cuestiones que se pueden dar, pero yo creo que aquí sí habría que reconocer, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, Ujú. con lo que vimos al principio, no sería bullying, ¿no? Incluso creo que los 3 casos que vimos serían eventos desagradables, ¿no? Que Claro. pudieron suceder en un ámbito escolar. Bueno, por ejemplo, Pero- la del niño en el kinder, sí, porque lo que entendía en la historia era como o sea, esto era repetitivo, ok, y ya sí no era quería ir a la constante, ¿no? escuela. O sea, ya no quería ponerse la gorra, ya no quería, ¿no? Entonces, a lo mejor ese es el que Sí. rescatamos. Y esto que nos comentan, o sea, era, pues, sí, pinches pesados, Güey, o sea, esto, todos. esto Y era no- una jungla, güey. Y en una escuela donde les permitían, ¿no? Entonces, pues, no era... Y una hostilidad, no sé, Claro. porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que de repente es lo que mismo que dice esta compañera, ¿no? Que de repente, pues, a todos les ponen apodos, ¿no? A todos. O sea, ese tipo de conductas no son ni hay que alentarlas, etcétera, etcétera. Pero lo que sí podemos ver es que quizá era ya pues como una situación que se estaba dando a nivel de grupo, ¿no? O sea, pero digamos, cuando se da hacia una sola persona, podemos lanzar la imaginación, ¿no? Y podemos pensar, quizás ese grupo sí le hacía bullying a una persona concretamente, ¿no? Sí Ujú. podía haber tenido, si tenía esas actitudes con todos, Claro. No, no pero podemos tienes pensar razón. cómo se llevaban pesado o con quién se llevaban pesado. Yo entonces, ¿no? comenté y le mandé saludos a Itza. Es amiga de nosotros y ella nos ve, nos escucha y todo siempre nos comenta, bien, bien chida. Y ella me ha compartido más de esto. Entonces, por ejemplo, me ha dicho que en ese grupo estaba el que ahora es su esposo. Y entonces me ha dicho, o sea, él era como de los más buleadores. Y también me ha dicho, o sea, que los apodos que le ponían y todo. O sea, es real que no se salvaban. O sea, no se salvaban y ella dice, pues yo no me clavaba, pero pues es que yo también me reía o yo también participaba. Entonces sí tienes razón. O sea, al aire yo escuchaba esto y decía, no, pues sí había bullying y así. Pero ahora que estamos como puntualizando como las características, ¿no? Para que caigamos en esta figura, pues sí, no lo era. O sea, sí era un ambiente muy pesado. Digamos que iban a una escuela donde eran manchados, donde se les permitía y no había, como ella bien dijo, a lo mejor habrá quien se le quedó y le afectó. Pero en general no era algo como personal, ¿no? O sea, Digamos, aquí, sí había quizá agresiones, hasta violencia psicológica, podríamos pensar, ¿no? Que de repente eso... No, pero no es normal. de nuevo, no, pero... no es normal, no está bien, ¿no? Pero sí sucede, ¿no? Entonces también, Claro. ¿qué pasa con ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, también tendríamos que ver, y ahí también, de nuevo, creo que sería como interesante pensar, pues bueno, cómo es que suceden todo ese tipo de situaciones en una institución, ¿no? De nuevo es como... Sobre todo eso, que lo está contando de su escuela. Porque, por ejemplo, vemos quienes tenemos ese tipo de amigos ¿no? Y que ya sabes, o sea, esta Sí. bolita son manchados, son pesados y le agarras la onda y también, aún como adulto tienes que saber decir, hasta acá no, o sea, Pintas sí tu le entro, línea, claro. pero hasta acá ya no. Pero esto se desarrollaba todo en una escuela. Entonces es lo que no está cool. O sea, que sea como tu recuerdo de secundaria o de prepa, porque no es lo propio de Yo, eso. Quizá la yo sugerencia- quisiera saber de esta generación
cuántos salieran embarazadas, güey. Pues no, Te puedo firmar, güey. No sé, ponle que era un grupo de 40. Normalmente es eso en los Tú bachilleres. porque eres prejuicioso, pero yo conozco Te aseguro, a muchos de te esta aseguro, generación y güey. no. Te aseguro que salieron mínimo 5 o 7 embarazadas, güey. A ver, regáñalo a él, porque está, o sea, a ver, porque está... ¿De porque está- prejuicioso? Sí. Güey, ¿cómo se llevan, cabrón? No, porque según yo, o sea, también no depende de eso, o sea, muchas ¿Cómo? cosas. Parte de, güey, están a un ¿Y pinche qué tiene que se chingadazo. embaracen? ¿Qué tal si se querían embarazar? Ah, güey, la secundaria, Ya, por mamón. favor, manden, deposítenos para mandar a Uriel a terapia, por favor, porque él es el que... No, a ver, Güey, dile algo, por favor. Rapidísimo. ¿Tuviste apodos en la secundaria? Sí, porque por otra parte me llamo Gary, entonces supongo que la mayoría de las personas ha asumido durante toda mi vida que ese es un apodo, por lo que creo que Partamos de no ahí. tendría. O sea, partimos de que tu nombre piensa la gente que es tu apodo, ¿no? Estoy totalmente seguro, ¿no? Sí. Creo que hay personas que me conocen de años y de verdad es como que de verdad te llaman Si eres Gary, Y, así así, se y dice. con tu INE, no mames, si eres Gary, güey. Bueno, Gary Sí. Goremes, mejor conocido en Creo el que ese ya bajo sería mundo. más apodo, ¿no? Ese es como tu, podríamos decir, apodo y yo que me lo tuviste, puse, entonces no. que tuviste en la secu, ¿no? Ujú. Como que Ujú. mucho. ¿Tú, por ejemplo, algún apodo que tuviste? ¿Debiste haberte algún apodo en algún momento de tu vida? Te lo juro que no, que comenten aquí si alguien conocido de kinder, primaria, secundaria, prepa, demás, si tenía algún apodo. La verdad es que no, o sea, sabes, en la prepa siempre me ubicaban como Mariana la de karate, o el niño, porque en el grupo en el que estuve me decían niño, y se corrió y me decían Mariano, niño. eran Mariano. No, niño, como tal. Y pues no, o sea, no me dicen Marianita, ¿ah? Siempre soy como la chiquita, no Ah, pero eso es Marianita. como diminutivo. Nunca, por eso, a lo que voy es que no me llamaban de otra forma, no me... ¿A ti, producción, algún apodo? Aparte de la niña llora Hay que poner foto de Moni, cuando hablemos con ella hay que poner Sí, foto de hay- Moni para que sepan a quién le hablamos. ¿Algún apodo? No, ninguno. Pero sí debo decir que a lo mejor por la zona en la que vivo era como que decían, vives en Agua Santa, aguas porque te va a Oye, picar, es que ¿no? sí, a mí no me habías dicho ¿Qué oye? sus cosas. ¡Ey, la cartera qué! Entonces, a lo mejor por ahí, pero es algo como que Ay, Moni, te amo. como que sí entraría esa parte, ¿no? De que me estén ahí diciendo, pero aguanto, o sea, es como que Moni también ya me relajo. aceptando, ¿no? Es Güey. como de, o sea, a mí me molestaban, pero pues, o sea, Estamos no hablando- tenían razón. Estamos Pero es diciendo, un prejuicio también, ¿no? estamos diciendo que ya está curtidita, pero por su barrio, ¿no? Su barrio la respalda, así que Ajá. igual también cuidado se burlen de ella, porque ella siempre trae su navaja. Ay, sí. Y donde vive, los perros también andan con navajas. Entonces, cuidado. Oigan, no, ya me acordé de que me Pues ese molestaron. es el tipo de cosas que no se deberían de decir. Sí, ya sé. Ya No, sé, espero que se chuequísimos. entienda. Espero que se entienda que estamos Sí. como bromeando, pero ya puntualizamos que hay cosas que, o sea, esto no lo permites aquí. Bueno, producción, no se imaginen que tiene sus 8 años. O sea, sí, ya ella dijo, yo aguanto, o sobres, me aviento. Entonces, para darle y empezar a cerrar un poquito el tema del bullying, hay que tener comunicación papá y hijos totalmente para determinar y saber cuando están sucediendo este tipo de cosas. La comunicación es fundamental, como lo que habíamos platicado con otras situaciones o en otros temas, que también la comunicación en pareja es vital. Pero, ¿qué recomiendas a papás a la hora de que sus hijos les llegan o se llegan a enterar de esto? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben reaccionar? Pues eso ya es demasiado, ¿no? Yo creo que ninguna sugerencia podría como realmente dar una receta, Ujú. ¿no? Para poder tener exactamente No hay este tipo de manual. situaciones, No. pero considero que sí es muy importante, pues yo consideraría el aspecto de la confianza para que en dado caso, pues niños y niñas puedan saber que cuentan con el apoyo de sus padres y que no va a ser, digamos, que al contrario revictimicen, ¿no? Ujú. A la persona que está pasando esto y que prácticamente le echen la culpa, ¿no? O de la situación que está viviendo, o que por el contrario quizá desborden en protección tanto de que llegue a la violencia, ¿no? Que quieran ir a hacer algún problema, o a agrandar, digamos, el problema en la escuela, ¿no? Sino que en realidad puede existir la confianza en la cual determinemos, ¿no? Pues por ejemplo, si es una autoridad la que se está ejerciendo esto, como lo que veíamos, pues también hablar directamente con la escuela, ¿no? Y quizá no con la maestra, sino incluso con los directivos, ¿no? Si son compañeros, compañeras, quizá, entonces sí, tener el apoyo de la maestra para ver, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Y de qué forma se puede resolver, ¿no? Quizá con los padres de
los otros niños, etcétera, etcétera, ¿no? Pero generar ese tipo de ambiente, o sea, el hogar debería ser el primer ambiente de confianza Claro. para que un niño o una niña pueda desarrollarse bien en sociedad. Y también tenemos que entender que a veces hablamos desde cuestiones ideales, ¿no? Todo lo que debería de ser, pero todas estas experiencias nos muestran todo lo que es en el día a Sí, día, ¿no? Entonces, bueno, intentemos distinguir sobre estas y también que niños y niñas tengan herramientas para poder vivir y a veces vivir en un mundo que tenemos que es bastante hostil, ¿no? Prepararlos, Entonces, o sea, no engañarlos, que todo va a ser color de rosa, porque pues no, desgraciadamente no es así. Y pues mientras más preparados vayan, más seguros y que se sientan respaldados. Yo siento que eso es Claro. súper importante. Cuando tú te sientes seguro, tú no tienes la necesidad de atacar a otras personas, de querer mostrarte como que eres más, Ujú. o que entonces yo creo que es lo que le pasa a mucha gente desde pequeña y ahí empiezan los problemas, ¿no? Ya, y aparte, si nosotros, como papás de la parte, si es la parte afectada, por ejemplo, no sabemos reaccionar, pues entonces es como una bola de nieve. Sí, y si de preferencia pueden evitar la escuela donde iba Itza, mejor. De verdad. Hay mejores opciones. Estudien en casa. Ahorita también, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con...? Hay gente que me ha dicho, ahorita el homeschool, y cuando regresen les va a ser más difícil. ¿Tú qué opinas? pues creo que sí va a ser bastante interesante, sobre todo para quien empezó sus estudios ahora. Ujú. Sí debe ser un golpe, digamos, como un poco... Un shock. Sí, una experiencia distinta, ¿no? Quizá a la que nosotros hemos tenido por haber tenido el día 1 en la escuela, era el día 1 fuera de casa, ¿no? Ujú. Pero ahora, pues, también tendrá que ser... y, pues, también tendrá tanto cuestiones positivas como negativas, ¿no? Porque creo que también, aunque exista ese tipo de situaciones que ahora se han evidenciado mucho de la escuela, también creo que hay muchas anécdotas positivas y también es un tiempo que nos recuerda bastante agradablemente, ¿no? Entonces, pues sí creo que va a ser un periodo de adaptación, ¿no? Ujú. Claro. Pero también creo que es importante incluso lo que se dice desde casa sobre la escuela, ¿no? Porque Sí. muchas veces sobre este tipo de ideas es sobre las que niños y niñas van a estar también un poco prejuiciados para cuando lleguen esos primeros días de clase, ¿no? Entonces, bueno, también creo que hay que ser muy cuidadosos del lenguaje desde los padres Sí. para no insertar ideas en Claro. los niños y las Y niñas que relacionándolo puedan tener con- más problemas, ¿no? Relacionado con el bullying, yo creo que es una buena oportunidad para que conozcamos, o sea, estamos conociendo otra parte de nuestros hijos, ¿no? O sea, a los que ahora les toca darle clases a sus hijos, porque a veces es real, los niños son otros a la hora que tienen que aplicarse, Claro. aprender y todo. Entonces, tomarlo como una oportunidad para conocer otra parte en nuestros hijos, porque también de ahí surge todo, ¿no? O sea, de que tú Ujú. sepas cómo es. Porque obviamente también, por ejemplo, mi hija la grande es toda propia y así. A mí cuando entró a la escuela me preocupaba que se aguantara, porque ella es mucho de las que se aguanta. Y por más que, o sea, le digo, tengo que seguir buscando formas, ¿no? Pero dime, o si esto se aguanta mucho. Y la chiquita me preocupa, la verdad, que sea la buleadora. O sea, esa es... Entonces, Esa pero está es válido, tremenda, ¿eh? es válido decir, yo conozco y también, o sea, no voy a permitir ni una ni otra parte. Entonces hay que aprovechar este tiempo para conocer más y más y más y más y más a Así nuestros hijos y también... Estoy totalmente de acuerdo. Y con esta cerramos la sección de las anécdotas de El Primo de un Amigo.